Hoy el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, doctor en Derecho, ha escrito en el Universal un artículo cuyo título es Dos problemas de la ley Garrote. José Ramón, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, José Ramón, pues aquí leyendo tus comentarios en el Universal, algunos comentarios en Twitter, de todo. ¿Cómo ves el asunto de lo aprobado en Tabasco y que en términos generales se le ha denominado la ley Garrote? Pues mira, veo dos partes. Hay que recordar que se presentó primero una iniciativa por el coordinador de los diputados priistas allá en el estado de Tabasco, en el cual, o con la cual trataba él de establecer el delito de extorsión, y creo que esa parte es una parte recuperable e importante. Luego presentó el gobernador del estado una segunda iniciativa, esta para establecer una serie de supuestos para sancionar a quien se manifieste, a quien intervenga y impida que se lleve a cabo una obra, que se introduzca maquinaria, quien detenga una vía de comunicación, y eso se hizo un dictamen conjunto, y finalmente el día de ayer, por una amplia mayoría, como tú lo has estado comentando, se aprobaron varias reformas al Código Penal. Las razones que se dan por el diputado priista, pues me parecen, insisto, plausibles. Dice que el Estado está viviendo una condición de inseguridad, cierto, que tiene unas tasas de crecimiento muy bajas, eso también ya se sabía. También el gobernador entra por el mismo hilo, tratando de explicarnos que pues es importante reactivar la inversión pública, etcétera, etcétera. Lo que ya no me queda muy claro es que para efectos de lograr esos procesos productivos, esos crecimientos económicos que desde luego son necesarios, tenga que penalizarse, tenga que sancionarse las marchas, porque lo que se ha estado diciendo es que pues en realidad no es eso lo que se está haciendo, sino se está tratando de evitar que las personas extorsionen al Estado. Si eso fuera así, pues bastaría con haber dejado el delito de extorsión para tener una palanca, una herramienta con la cual sancionar ese tipo de conductas. Pero me parece que dejaron una línea muy, muy tenue en lo que puede ser impedir extorsiones con sancionar o penalizar o criminalizar la protesta social. Ha habido otros intentos ya en México, en otros estados, de establecer este tipo de leyes, ley bala, ley bloqueos, leyes Exacto. antimarchas. Sí. Esta es la primera ocasión en la que de una manera clara y precisa se vincula una tipificación delictiva como es la de la extorsión con la de expresiones sociales de protesta, ¿así es? Así es, sí, efectivamente tuvimos en Puebla la ley bala, y han habido algunos otros intentos de tratar de tener esta presión social. Yo no sé si al final de cuentas, ahí sí no me alcanza para hacer estas adivinaciones, si esto tiene que ver con Dos Bocas o no tiene que ver con Dos Bocas, eso no lo desconozco francamente, pero sí encuentro muy preocupante la manera en la que se redactó. Y regresando a los precedentes que tú mencionabas, Julio, yo recuerdo que una parte muy importante de estos asuntos fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, básicamente por dos razones. Uno, el derecho a la protesta y a las manifestaciones desde luego está garantizado por la Constitución y por el sistema interamericano de derechos humanos del que México es parte. En consecuencia, la Corte dijo que el derecho penal debía ser, decimos los abogados, la última ratio, una forma final, última, extrema de sancionar a las personas por la protesta social. Y por otro lado, tampoco veo que tenga una razonabilidad el impedir estas protestas sociales a partir del establecimiento de las propias sanciones penales. Entonces creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me atrevo yo a comentarlo, promoverá una acción de inconstitucionalidad. Es altamente probable que lo haga por el sistema de monitoreo que tiene la Comisión. Es posible que esto se haga dentro de los 30 días siguientes a la publicación de las reformas del Código Penal de Tabasco. Bueno, y esperaremos a que la Suprema Corte pues adecue estas modificaciones penales a la Constitución, declarando nulas algunas partes y permitiendo que las personas legítimamente
legítimamente protesten por todas aquellas acciones del gobierno que no le parezcan adecuadas o correctas, o que cada quien sabrá por qué razones protesta, ¿no? Bien, pues leo solamente ya casi para terminar, José Ramón, una parte de tu artículo en el cual dices, subyace una racionalidad idénticamente equivocada. Los derechos y sus instrumentos de protección pueden juzgarse en razón de su conformidad o distanciamiento de los propósitos del gobierno. Si los acompañan, son moralmente buenos. Si los confrontan u obstaculizan, son indebidos. ¿Eso es lo que está en el fondo, José Ramón? Mira, a mí esa es la parte que me preocupa. Me preocupó que el presidente López Obrador hablara hace unas semanas de sabotaje legal. Este fin de semana el secretario de Turismo habló del cártel de los ampareros. Es decir, y ahora pareciera que hay una idea, que hay una especie de derecho bueno, que es el que coincide con los propósitos del gobierno actual, y hay una especie de derecho malo, que es aquel que no coincide con ellos. Yo creo que esto es muy complicado, empezar a hacer juicios morales sobre el propio orden jurídico y sobre la manera en la que las personas legítimamente están tratando de defender su visión del mundo, su patrimonio, sus derechos, sus culturas, sus tradiciones. Creo que esta es una parte, insisto, que simplemente exacerba mucho la discusión. Si alguien jurídicamente, legítimamente va a un juicio y en ese juicio obtiene una suspensión o un amparo o anula un acto de autoridad, pues me parece que esa persona está actuando conforme al orden jurídico correctamente. Emitir un juicio moral sobre esa persona como enemigo del régimen o como enemigo de quien está al frente de él o de las acciones transformadoras que se están pretendiendo llevar a cabo, sí me parece que lo que está tratando, prácticamente está dejando a las personas a que no se puedan manifestar jurídicamente, sino que tengan que generar otro tipo de acciones políticas para defenderse, lo cual pues creo que sí rompe la racionalidad y la convivencia, ¿no? Claro. Pues José Ramón Cosío, articulista del Universal, miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas gracias por compartir este punto de vista y tu conocimiento especializado en todos estos asuntos jurídicos. Gracias, José Ramón. Al contrario, gracias, Julio, buen día. Buen día. Gracias.